No necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observado. Bienvenidas a un nuevo vuelo de El pájaro observador. Hoy os hablamos, como habitualmente, desde algún salvaje bosque de Cantabria. En esta ocasión, con vistas a la mar. Y a falta de otros pajarucos, me acompaña al aparato Alex. Bienvenido, Alex. Hola, buenas. Saludamos también a quienes nos escuchan desde las diferentes radios libres que nos emiten habitualmente. Desde la compañera de la Tierruca Radio Argallo, pasando por Radio Almaina, Radio Bronca, Radio Espiritrompa, Radio Cuca e Irola y Ratia. Hoy os presentamos una nueva modalidad de programa a la que hemos apodado Popurrí. Haremos una actualización de algunas temáticas de programas previos, así como una entrevista sorpresa y algo surrealista, podemos adelantar por ahora. Que se sale de lo que es nuestro estilo habitual. Esperamos que os guste. En concreto, en el programa de hoy repasamos la situación de los proyectos de los polígonos eólicos en Cantabria y para ello Alex nos trae una entrevista con Laura, que es una portavoz de la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos. También a continuación hablaremos del PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión de Picos de Europa, que se aprobó el pasado noviembre y del que también Alex nos contará las novedades. Y para terminar con el programa, después de la entrevista que nos trae Eva, acabaremos con la lectura del comunicado de la Asamblea Juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión. Bueno, pues antes de escuchar a Laura, queremos compartir con vosotras y vosotros una información que nos ha hecho llegar un compañero de Briega. Es un breve texto que muestra a las claras las prácticas de las grandes compañías energéticas, que por muy verdes que quieran parecer, siempre tienen negocios en los que se entrelazan colonialismo e intereses geopolíticos. Hablamos en concreto de Siemens Gamesa, una empresa que fabrica piezas para aerogeneradores, que tiene su sede en Vizcaya, pero cuya fábrica de mayor producción se encuentra en Reynosa. La planta da empleo directo a 272 personas en la capital campurriana. Más de la mitad de la producción de esta empresa corresponde al sector eólico, pero entre otras cosas fabrica también motores para submarinos de la Armada Española. Curioso. Esta empresa forma parte del entramado empresarial con negocios de energía eólica en el Sáhara Occidental. En concreto, el PRC de nuestro querido Miguel Ángel Revilla quiere precisamente que las unidades de las turbinas de Gamesa, que se destinarían al sur de Marruecos, se desarrollen desde la planta que la empresa tiene en Reynosa, como comentábamos. Y hay más, porque Siemens Gamesa es una de las empresas socias de Nareva, la empresa de energía renovable del rey de Marruecos. La ONG Western Sahara Resource Watch ha señalado en numerosas ocasiones que las inversiones personales del rey en el Sáhara Occidental a través de la industria de la energía renovable es una de las trabas principales para que pueda cumplirse la autodeterminación del pueblo saharaui. Así que nada, sin más dilación yo creo que pasamos con la entrevista, ¿no? Sí, vamos allá. Bueno, pues estamos en conexión a través de Skype Web con Laura, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos, con quien queríamos hablar unas cuantas cuestiones, pues un poco lo que comentábamos, ¿no? en el monólogo introductorio, para actualizar la situación de los mal llamados parques, que nosotros preferimos llamar polígonos eólicos, en los Valles Pasiegos. Buenas tardes, Laura, encantado. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, que muchas gracias por ofrecerte para hablar con nosotros. Y queríamos empezar, bueno, recordando que hace casi medio año, desde que he hecho andar la plataforma, si no me equivoco, nosotros hicimos con vosotros el programa hace, pues sí, 6 meses más o menos, y entonces recuerdo que había 36 proyectos que estaban como en tramitación, ¿no?, en toda Cantabria. En los Valles Pasiegos, si no me equivoco, eran los de Ribota, Verana, Monte Garmas, Garma Blanca y La Rasa.
¿Podrías decirnos cuál es la situación actual de estos proyectos? Pues la situación de estos proyectos, los que están en trámite situados en los valles pasiegos, bueno, de manera oficial es exactamente la misma que cuando comenzamos nuestra andadura con la plataforma para la defensa de los valles pasiegos. La realidad es que, pues, a juzgar por las notificaciones administrativas de los expedientes que están en trámite, que han recibido las asociaciones que ya llevan tiempo luchando contra la destrucción del territorio cántabro, de los 36 proyectos de los que tenemos constancia, en realidad solo están en tramitación viva 8 y ninguno de ellos está en territorio pasiego. Todos los proyectos de los valles pasiegos se encuentran, por lo tanto, pues en el mismo punto que en el año 2018, en el que las alegaciones presentadas, pues, por decenas de asociaciones y entidades cántabras a estos proyectos iniciales, pues no han sido ni contestadas. Pues, por desgracia, la única manera fiable que tenemos de acceder a la información y al estado de todos estos polígonos eólicos es, pues, rastrear un poco las publicaciones del Boletín Oficial de Cantabria, del BOE y del Ministerio, pues, para la Transición Ecológica. En verdad, es bastante lamentable porque el convenio de Aarhus, al que España se adhirió hace ya más de 15 años, exige la información, la participación del público en la toma de decisiones y, sobre todo, el acceso a la justicia en asuntos medioambientales, ¿no? Existe, por tanto, pues, una exigencia legal de informar y propiciar la participación ciudadana de forma previa a la toma de cualquier decisión en esta materia, y así, pues, evitar corrupción y, sobre todo, fortalecer la democracia en las regiones. Sí, ¿no? Esto es, claro, la teoría, ¿no? De todas y de todos, claro. Claro, la práctica es que esta participación ciudadana se traduce, pues, a una publicación en el Boletín Oficial de Cantabria o en el BOE de un proceso y un plazo de alegaciones de 20 o 30 días. Pues, por lo tanto, pues eso, mirando los BOEs y los BOEX, nada ha cambiado en los proyectos que afectan a los valles pasiegos. Y en ese sentido, actualizamos esta situación legal que, como dices, no ha cambiado prácticamente nada en términos generales y sobre todo en lo que afecta a los valles pasiegos. Mientras tanto, ¿cómo habéis evolucionado vosotras y vosotros como plataforma en defensa de los valles pasiegos? ¿Cómo os estáis organizando? ¿En cuántos valles o en cuántos municipios está activa ahora mismo la plataforma? Pues para trabajar de forma eficiente y abarcar más, pues lo que hemos hecho es crear 2 grupos de trabajo. Por un lado tenemos un grupo de comunicación y por otro, pues, un grupo técnico. El equipo de comunicación tiene como objetivo, pues, actuar de forma muy local, es decir, pues, hablar con la gente que vive en el valle, informar, difundir el mensaje, porque, pues, es un mensaje que no está muy explicado, y ver, pues, qué personas están interesadas en ayudar y participar. Por otro lado, este equipo de comunicación establece también contacto con los ayuntamientos y así estamos pendientes también de posibles actuaciones. Luego, como la tercera patita de este equipo, es establecer alianzas con otras asociaciones y colectivos que estén, pues, en la misma lucha por la defensa del territorio y, pues, por el debate energético. Por un lado, ver cómo podemos unir fuerzas a nivel regional para actuar, sobre todo, en lo que está sucediendo en Cantabria. Y bueno, y recientemente también lo que hemos establecido son lazos con asociaciones en otras comunidades autónomas que se encuentran en la misma situación que nosotros, pues, frente a la misma amenaza de industrialización del territorio, ¿no? ¿Y sí que ha habido iniciativas similares en otras regiones? ¿Perdón? ¿Sí que ha habido iniciativas similares entonces en otras regiones cercanas? Sí. De hecho, por ejemplo, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica inició un manifiesto que se llama Aquí no, al que nos hemos adherido. También está, por ejemplo, la Plataforma para la Transición Ecológica Justa, que está, pues, reuniendo a muchos colectivos a nivel nacional, pues, para sumar fuerzas. Entonces, pues eso, estamos intentando crear un poco, pues, estos lazos de unión, porque al final la lucha es como muy pesada y muy larga y, pues, cuanta más gente se una, mejor, ¿no? Claro. Otra cosa que sí me gustaría dejar claro es que ninguno de estos colectivos niega la necesidad de la transición a las renovables, sino que en general lo que nos enfocamos es en exigir una planificación y zonificación que evite, sobre todo, pues, daños irreparables y, sobre todo, que evitar a toda costa la industrialización del territorio rural,
protegerlo de los monopolios energéticos y salvaguardar el patrimonio natural y cultural. Claro. Por un lado, eso es lo que te quería decir del grupo de comunicación. Por otro lado, el grupo técnico pues, está compuesto por ambientólogos, economistas, ingenieros, y es el que se encarga un poco de redactar las solicitudes y propuestas que estamos presentando ante la Administración. Vale. Respecto a dónde estamos activos dentro de los valles pasiegos, pues estamos sobre todo activos en el Valle del Miera, desde Celaya, San Roque de Río Miera, pasando por Linto, Liérganes, La Cavada. Y bueno, básicamente porque la mayoría de los integrantes de la asociación vivimos pues, en los diferentes puntos del valle, Sí. y por otro lado porque los polígonos propuestos en los valles pasiegos afectan a este valle. Ajá. Pero bueno, hace muy poquito se han puesto en contacto con nosotros del Valle de Villafufre, porque bueno, los ayuntamientos han publicado, los diferentes ayuntamientos, de hecho tenemos noción de 3 ayuntamientos, que son Rasillo de Villafufre, San Martín de Toranzo e Hijas, Ajá. que los ayuntamientos pues, han publicado bandos para pedir a los vecinos, sin explicación previa alguna, pues que voten para dar permiso a empresas eólicas a empezar a hacer estudios en la zona. Entonces, claro, nos han llegado muchos emails, Sí. gente preocupada. Entonces, pues yo creo que se va a formar también un grupo de trabajo en ese valle porque hay un poco de movimiento y no se sabe muy bien para qué. Sí. Y en este sentido, vamos muy en relación con lo que comentas, porque decías que es una lucha que nos implica a todas y todos, que es global en realidad, aunque el objetivo es una transición ecológica que sea eso, ¿no? Que tenga una perspectiva mucho más local y que no esté centrada en los monopolios y demás. Pero claro, tenéis que aplicarla en lo local, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta, aparte de esto que me comentas, de que habéis recibido muchos correos de la zona de Toranzo y de Hijas y demás, en los ayuntamientos con los que más habéis tenido trato, qué respuesta estáis encontrando? ¿Tenéis la sensación de que se los puede involucrar en la defensa del territorio, como se hizo ya contra el fracking y que creo que fue una de las grandes claves del éxito de la lucha contra el fracking? Exacto. Bueno, pues la respuesta de los ayuntamientos es diversa, ¿no? Por un lado, en su día, cuando se empezaron estos trámites, no se informó a los habitantes de estos municipios ni a los propietarios de cabañas situadas a escasos metros de estas áreas destinadas a parques industriales. Muchas de estas cabañas están situadas a menos de 500 metros de estas grandes infraestructuras, y a ver que estas cabañas han pasado por trámites municipales de permiso de obra, CROTU, etcétera. O sea, la oportunidad del ayuntamiento ha estado ahí para informar, pero bueno, pues esto no se ha hecho en su día, ¿no? Sí. Ahora, a día de hoy, pues bueno, a partir de la reunión informativa que realizamos el verano pasado en el Ayuntamiento de San Roque de Río Miera, los distintos ayuntamientos han empezado a pronunciar, eso sí, de forma oral, no de forma oficial, a favor o en contra, y en su mayoría en contra. Entonces, lo que sí que creemos necesario es que estos ayuntamientos se manifiesten de forma oficial y de forma colectiva en contra de estos polígonos eólicos, ¿no? Sí. Que se creen alianzas para luchar de forma conjunta contra esta amenaza. Esto es algo que no es nuevo. Existe, por ejemplo, un caso muy conocido que es del polígono industrial. Es que a mí me gusta llamarlos polígonos industriales porque Sí. es que parque eólico no es la verdad. Bueno, Claro, polígono desde luego, eólico. sí. Sí. Pues este, por ejemplo, que te digo que es un caso que es un buen ejemplo, es el polígono eólico de Ordunte, situado entre Castilla y León y el País Vasco, ¿no? Sí. Que no se ha llegado a realizar, pero precisamente pues porque los municipios han opuesto de forma colectiva, tanto el municipio vizcaíno de Carranza como el burgalés del Valle de Mena. Ambos se declararon municipios no eólicos y ambos aprobaron pues por unanimidad en sus juntas de gobierno la oposición al parque eólico. Entonces, o sea, posibilidades hay. Entonces, esto es lo que vamos a intentar buscar con los ayuntamientos, ¿no? Que se posicionen en conjunto en contra. Claro, sí.
Bueno, pues iremos actualizándonos y desde luego que es lo deseable y, hombre, yo creo que sí que podemos confiar en cierto sentido porque el trabajo que estáis haciendo y los argumentos, sobre todo, ya no los argumentos que también, pero los argumentos ambientales y ecológicos que pueden a veces resultar un poquitín más ajenos, pero es que los argumentos económicos también son muy sólidos, entonces Claro. los argumentos socioeconómicos. Entonces, en ese sentido, igual que sucedió con el fracking, el medio a largo plazo invita Exacto, a no permitir estos polígonos, o sea que exacto, seamos un exacto. poco optimistas en ese sentido, sí, sí. Ujú, Y bueno, quizá una de las cosas que más nos lleva en esta entrevista es hablar de una de las acciones que habéis movido estas últimas semanas y que ha sido bastante compartida en redes sociales e incluso en la prensa, que ha sido una solicitud de moratoria de todos estos proyectos eólicos que hay en Cantabria ahora mismo. Queríamos preguntarte qué se pidió exactamente en esa moratoria, cómo la organizasteis y si ha habido alguna respuesta por parte de las instituciones del gobierno de Cantabria. ujú. Pues bueno, la solicitud de moratoria fue, en nuestra opinión, una solicitud pues, muy exitosa porque conseguimos que se adhiriera a ella un gran número de colectivos, unos 20. Esta moratoria la presentamos ante la Consejería de Innovación, de Obras Públicas, de Medio Ambiente y también ante el Gobierno de Cantabria. Que se adhirieran tantos colectivos demuestra que, pues eso, que existe una lucha clara en común, que es lo que pedíamos en nuestra moratoria, que es un poco nuestro lema, ¿no? No a la destrucción del territorio y sí a un debate social energético. Sí. Para ello, pues se hace esta solicitud de moratoria de todos los proyectos de parques eólicos en Cantabria, tanto los previstos como los procesos de autorización, incluyendo pues todo lo que ello conlleva, sus aerogeneradores, las pistas, las líneas eléctricas, tanto subterráneas como aéreas, subestaciones eléctricas asociadas, etcétera, hasta que se hasta que se apruebe definitivamente un plan regional de ordenación del territorio que no existe en la actualidad y una evaluación ambiental estratégica que tenga en consideración pues las premisas para la instalación de parques eólicos en Cantabria, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué se pide esta moratoria? Bueno, pues porque lógicamente existe un objetivo claro de descarbonización, que hay que lograr una reducción de al menos el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030. Sí. Y entonces, pues para ello la Unión Europea demanda que a todos los Estados miembros pues, se haga un plan nacional de energía. Y el problema es que bueno, pues el Plan Nacional de Energía, bueno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España lo que hace es fomentar la industrialización del campo, pues mediante la implantación de megacentrales de producción de energía renovable, tanto solar como eólica, y pues claro, esto lo que implica es convertir al mundo rural en productor de energía destinada a la exportación. Sí. Y además de De forma esta... intensiva, ¿no? No de forma deslocalizada, sino intensiva, ¿no? Exacto, exacto. O sea, estos son megacentrales. O sea, no estamos hablando de uno o dos molinos, son casi todo, pues, al menos de 50 megavatios, o sea, polígonos eólicos de 50 megavatios. Entonces, esto no es una producción descentralizada, sino que es una megacentral para exportar. Claro. Entonces, A mí me pues viene a eso. la mente cosas como el polígono, como la zona del páramo de Masa y demás en Burgos, que lejos de haber experimentado un crecimiento, un asentamiento de la población rural, ha experimentado yo creo que lo contrario. Claro, Entonces, claro, y esto es un poco lo que alegábamos, ¿no? Que consideramos lógicamente necesario reducir las emisiones de gases invernaderos, pero exigimos que sea una transición ecológica justa, sí. en la que no tengamos que industrializar el territorio rural y perdamos todo nuestro patrimonio natural y cultural. Entonces, pues eso, al final el problema de todo esto es que pues detrás de todos estos polígonos eólicos pues se encuentran los mismos lobbies energéticos de las energías fósiles que viendo cómo se está desarrollando pues un cambio de producción energética, pues quieren ser los primeros de la clase o los más aventajados de la Sí. clase y como tienen pues generalmente más poder político e institucional, pues se les facilita este camino y así se aprovechan de esta posición aventajada, ¿no? Entonces, pues al final esto lo que conllevaría es la desaparición de nuestros pueblos, que al final siempre son los que sufren más todas las transiciones industriales, ecológicas, etcétera, ¿no? Entonces, pues por un lado en la moratoria explicamos el porqué y por otro lado lo que exigimos es, por un lado,
que se garantice, perdón, la conservación de la biodiversidad en todo nuestro territorio y, muy importante, no solo los territorios protegidos, porque esto es uno de los problemas que tienen todas estas áreas, como los valles pasiegos, es que no pertenecen, por ejemplo, a la Red Natura 2000 o no es un parque natural o, por ejemplo, pues la tramitación de reserva de la biosfera todavía no está aprobada, entonces no están dentro de un espacio protegido, con lo cual pues hay que asegurar que aunque no pertenezcan a un espacio protegido, se conserve esta biodiversidad. Otra cosa que hay que conseguir es que estos proyectos se sometan a evaluación ambiental estratégica, pero no de forma fragmentada, ni en proyectos individuales, sino que se tenga en cuenta el efecto acumulativo y sinérgico de la instalación de estos todos aerogeneradores uno al lado de otro. Porque es lo que decías hace un momento, en Burgos tienes baterías de aerogeneradores y claro, o sea, no es lo mismo instalar uno que instalar 50. Entonces, se tienen que desarrollar también áreas de exclusión para la instalación de polígonos eólicos, teniendo en cuenta esta biodiversidad, la calidad paisajística y los suelos pues, que tengan valor agrológico y territorios de alto valor patrimonial o etnográfico. Aquí, por ejemplo, a mí me gustaría nombrar el Plan Especial Pasiego porque, bueno, pues este área es un área que se pretende preservar por el alto valor paisajístico y de especial protección por la cultura pasiega. Sí. Entonces, otra cosa que pedíamos también en la moratoria es que se certifique una distancia mínima para la colocación de aerogeneradores alejados de núcleos urbanos, o sea, que se establezca esta distancia mínima para asegurar que no haya un problema de salud ante las personas y animales y un impacto acústico que haga insoportable la vida en estas zonas y que acelere todavía más la despoblación de estos territorios, que ya están en peligro de despoblación. Y por último, lo que pedíamos en esta moratoria es que la transición energética tenga como objetivo el desarrollo de un modelo energético distribuido, consensuado y territorializado, enfocado en una eficiencia energética en vez de implicar una mayor despoblación en nuestro medio rural. Y de esta manera, pues que aporte soluciones a la recuperación de la vida rural. Entonces, pues esto es un poco, perdona que me haya extendido tanto, pero para nada. Es que me parece que es muy importante explicar a la gente qué es lo que estamos pidiendo con esta moratoria, porque son cosas muy sensatas. Claro, sí, es que lo típico que se dice del sentido común es que es verdad, es que es sentido común. Es totalmente de sentido común. Vale, y ante esta moratoria, ¿habéis tenido respuesta de las instituciones? No, de momento nada, de ninguna consejería ni del Gobierno de Cantabria. En teoría tienen que contestar, pero no existe un plazo, o vamos, no que sepamos, existe un plazo establecido para esta contestación. Así que estamos esperando. Vale. Bueno, pues por nuestra parte nada más. No sé si quieres añadir alguna cosa que se te ha quedado ahí con ganas de decir o... No, bueno, ahora lo que estamos haciendo ahora, o sea, las próximas intervenciones, bueno, las próximas acciones es sobre todo seguir informando. Vamos a hacer como una campaña de puerta a puerta. Hemos impreso muchos panfletos para buzonear y explicar a los vecinos la situación. Seguimos recogiendo firmas para apoyar pues esta petición de moratoria y sobre todo para parar todos estos planes eólicos. Y bueno, pues varias personas nos han pedido organizar reuniones informativas en los diferentes ayuntamientos, pero bueno, la situación actual del COVID pues no nos lo permite, ¿no? Entonces, cuando sea posible lo haremos y vamos a pedir a los ayuntamientos lo que te decía anteriormente, que se posicionen en contra y crear alianzas entre ellos. Y bueno, por desgracia tendremos que seguir leyendo el BOC y el BOE para saber con certeza que no se produce ninguna actuación en relación a estos polígonos. Sí, a espaldas de la población, que la verdad es que a través de la burocracia es muy fácil escabullirse y... Sí. Exacto. Vale, pues nada, por nuestra parte nada más, Laura, que muchas gracias. La verdad que ha quedado todo muy claro y bueno, me imagino que por redes sociales y demás seguiréis activas y activos
por lo que Sí, podemos intentar mover la información que mováis vosotros por ahí y demás, ¿no? efectivamente, seguimos tanto en Twitter como Instagram, como con la página web. Seguimos activos, sí. Vale, pues nada, muchas gracias Laura y ánimo con todo. Muchas gracias a ti. Adiós, un Hasta abrazo. luego. Adiós. Hace exactamente 2 años, en aquella primera temporada del Pájaro Observador, cuando el equipo era más pequeño y los vuelos eran un poco caóticos, nos metimos a hablar sobre la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa. Empezaba a hablarse entonces de la aprobación de un PRUC, Plan Rector de Uso y Gestión, para el espacio natural. Todo con buenas dosis de incertidumbre, con intereses políticos encontrados y con mucha polémica. Se barruntaban caminos que no eran del todo bien recibidos, ni por parte de la población local ganadera, ni por parte del entorno montañero. Menos coches, más protección medioambiental, pero también limitación de paso. Hoy nos convertimos una vez más en Chova, en Águila Real, en Quebrantahuesos, para intentar mirar a vista de pájaro sobre Fuente D, Collauge Hermoso, Áliva o el Urriello. Han tenido que pasar al final casi 2 años para que el pasado mes de noviembre finalmente se aprobara el famoso PRUC. Regirá este espacio, Picos de Europa, hasta 2030, después de 15 años sin que hubiera un instrumento de gestión acordado. El patronato, que está integrado por representantes de Castilla y León, Asturias y Cantabria, ha aprobado con mayoría este plan, con gran mayoría, y ha aceptado algunas alegaciones hechas por diversos colectivos. Solo un 9% de esas alegaciones se han aceptado en su totalidad. A priori suena bien, pero veamos. Una de las cosas que más llama la atención es que se ha realizado una zonificación de todo el Parque Nacional para su regulación y clasificación. Como instrumento de regulación esto parecía necesario, ¿no? Los refugios de montaña, ya sabéis que hay varios refugios en Picos de Europa, gestionados por las distintas federaciones de montaña, se han integrado en la zona de uso especial y se garantiza así que estén siempre abastecidos y en funcionamiento. También se permite en cierto modo su ampliación. Sobre esto estamos seguras y seguros de que habrá disparidad de opiniones. También se autorizan ahora ciertas actividades que antes estaban prohibidas. El baño, la navegación por cursos de agua que no sea a motor, actividades nocturnas en asentamientos tradicionales, barranquismo. Para ir un poco a lo concreto, uno podría bañarse en el río Cares, hacer barranquismo en varios barrancos de Valdeón y Sajambre, u organizar un juego de escape nocturno, por ejemplo, en los alrededores de Sotres. En las zonas de uso restringido es donde está lo más polémico, ¿no? Los 3 macizos en sí, el entorno de Tresviso, los bosques de Camaleño y también buena parte de los montes de Sajambre y Valdeón. Los particulares no podrán circular a motor por estas zonas, pero sí quienes tengan propiedades y hagan una actividad económica, es decir, la mayor parte de ellos ganaderos. En estas mismas zonas se permitirá puntualmente la gestión de la fauna, lo que en resumidas cuentas viene a ser que se seguirá permitiendo en el único parque nacional de España con población de lobos la caza del lobo ibérico.
Y, al mismo tiempo, el PRUC no prevé la implantación de medidas concretas para prevenir los ataques del lobo contra el ganado. Sobre la ineficacia de la caza del lobo y de esta política supuestamente ambiental, tanto a corto como a largo plazo, y para todas las partes implicadas, es decir, para resolver el conflicto entre el lobo y la ganadería, ya hablamos largo y entendido en nuestro programa sobre el lobo. Pero no me extenderé más, simplemente es algo inaceptable en un parque nacional destinado en principio a la conservación. Por suerte, el PRUC no contempla más posibles atropellos ambientales, como nuevos teleféricos, remontes mecánicos de cualquier tipo y demás, ¿no? Pero ojo, porque también abre la puerta a cuestiones como la reconversión de cabañas para usos no ganaderos. Esto nos suena a aquello que contamos de la ley del cemento, la verdad. En cambio, los verdaderos instrumentos de gestión del parque, que serían la determinación de cuál es la capacidad de acogida de visitantes de los diferentes sectores y cuáles son las cargas ganaderas convenientes, o elaborar un plan de desarrollo sostenible, pues todo eso, que son instrumentos que, bueno, no dejan de ser instrumentos de la burocracia estatal, pero ahí están, ni siquiera esos instrumentos tienen el presupuesto necesario para poder llevarse a cabo. Y nos gustaría también introducir aquí una polémica reciente que se ha zanjado con la cancelación de la Travesera, que es una carrera de montaña que es ya un clásico, de 13.000 metros de desnivel y 74 kilómetros, ahí es nada, por los 3 macizos de Picos de Europa. El PRUC, que se aprobó en noviembre, imposibilita la realización de actividades deportivas nocturnas en las áreas de uso restringido, que como decíamos incluyen los 3 macizos de Picos. Pues bien, dicha carrera, por la salvajada que supone el recorrido que os hemos comentado, es imposible de completar con la luz diurna, en menos de 15-16 horas. Por lo tanto, se ha suspendido para el año 2021. El mundo del trail, ese deporte en auge y que cuenta con grandes aficionados en nuestro país, ha puesto el grito en el cielo. Y su dios, por así decirlo, Kilian Jornet, escribió un breve tuit en el que aseguraba no conocer el evento, pero lo apoyaba frente a su cancelación. Los defensores de la Travesera, como él, argumentan cosas del estilo de la siguiente. Ante esta situación, los grandes perjudicados son los más de 2.000 corredores y corredoras que año tras año quieren venir a Asturias a descubrir la magia de Picos de Europa, y los municipios a los que las pruebas aportan una inyección económica muy notable. Bueno, desde el Pájaro Observador nos preguntamos, como hace Víctor Batalla Cueto en su recomendable ensayo La virtud en la montaña, si es posible descubrir la magia de Picos corriendo contra el reloj, de banderín publicitario de grandes bancos o de grandes constructoras a otro banderín publicitario, pisando sin reflexión sus plantas de alta montaña, obviando la infinitud de caminos que la caliza nos ofrece a poco que nos paremos a mirarla. Y cuidado, porque no se trata de vilipendiar el hecho de correr por la montaña. Es una afición y es un deporte como cualquier otro que puede ser muy sano. Pero de lo que se trata es de pensar si el trail, que en su desarrollo durante los últimos 10 años tanto ha interesado al capitalismo y en torno al cual sin duda han crecido una miríada de negocios, como comentaba Víctor Batalla, se trata de saber si eso es una opción en el Parque Nacional de Picos de Europa, y además a cualquier precio. El mismo Víctor Batalla critica las consecuencias de otras grandes carreras de montaña del país, como la Desafío Somiedo, que se celebraba desde 2013, o el Gran Trail Aneto Possets. Y estas se han encontrado además con problemas legales. Son competiciones pues con el apoyo de grandes empresas patrocinadoras en los lugares más recónditos y salvajes de nuestro territorio. Dinero rápido, dinero fácil para los ayuntamientos. Y digámoslo claro, choca también con los intereses conservacionistas y choca con la sostenibilidad económica de los pueblos a largo plazo. De la basura y de la destrucción de caminos que dejan estos eventos lo sabemos bien en Cantabria. Solo hay que pasear por el Saja Besaya unos días después de los 10.000 del Soplao. Es evidente que estas carreras en muchas ocasiones, no digo que siempre, pero en muchas ocasiones no cumplen con un mínimo de decencia en cuanto a la conservación del medio ambiente. Lo ideal para nosotras, para el Pájaro Observador, sería sin duda que no hiciera falta ningún tipo de regulación ni de control, que no se compitiera ni se prohibiera nada en la naturaleza. Y creemos que hacia allí debemos caminar como una sociedad consciente, responsable, sostenible. Pero por desgracia no estamos ahí. Y quizá por eso tenga razón Javier Naves, representante de las asociaciones y entidades conservacionistas en el Parque Nacional de Picos de Europa, cuando dice lo siguiente, y con estas palabras despedimos este breve reportaje.
No nos engañemos, el movimiento conservacionista no defiende unas posturas extremistas frente a otras, mientras que la Administración busca el término medio. No construyamos falsos dilemas. De lo que se trata es de compatibilizar la conservación, que debe primar en un parque nacional, con los objetivos de garantizar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Sí, y eso también incluye promocionar la visita al parque, pero ligándola a la reconexión con la naturaleza, a una educación sobre los procesos naturales y culturales que ocurren en el territorio, más observadora y reflexiva. En definitiva, más ligada al bienestar y la salud física y emocional del visitante. Que de esto último, el 2020 también nos está diciendo algo. Los pajarillos, pues vamos a dar paso a una pequeña entrevista con Vicente, autor de La tiza envenenada y coautor de La crisis de la exterioridad, entre otros libros. Pero hoy vamos a hablar de su participación en el Grupo Sur, el Grupo Surrealista de Madrid, y de dos de las publicaciones en las que participa. Una es Salamandra, Intervención Surrealista, y la otra es Grosera, Intervención Onírica. Unas publicaciones que oscilan entre lo onírico, lo filosófico y lo político. Hoy le hemos invitado al nido para que nos hable un poco de ellas. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal todo? Muy bien. Acabo de presentarte así muy brevemente y he hablado del Grupo Sur y bueno, ¿nos podías hacer una pequeña introducción de qué o quiénes sois el Grupo Sur? Pues el Grupo Surrealista de Madrid se formó a inicios de los años 90, poco después de haberse fundado la revista Salamandra, cuyo primer número, por cierto, creo recordar que es del año 1987, si no me equivoco. Y desde su origen el grupo ha ido creciendo, ha ido recibiendo nuevos miembros, otros fueron abandonando, pero puede decirse que actualmente hay un grupo estable de unas 8 personas. Uh-huh. Yo entré a formar parte del grupo más o menos en el año 2000, y por lo demás decir que somos un grupo de personas muy diverso, pero que a nivel personal tienen en común pues la necesidad de compartir sus investigaciones y experiencias surrealistas. En mi opinión, creo que el surrealismo es ante todo una actividad esencialmente colectiva, y por otro lado, somos además un grupo de personas que, en tanto que surrealistas, tenemos como objetivo esencial algo ya planteado por el propio movimiento surrealista en sus orígenes, allá por 1924. Que no es otra cosa que la transformación radical de las condiciones de existencia, la transformación radical del mundo. Esta transformación abarca dos planos diferentes, pero que a veces se intersecan. Por un lado, perseguimos una transformación en el plano mental. ¿Cómo? Pues liberándonos de las coacciones que nos impone de mil formas distintas el capitalismo, desalienando la subjetividad, accediendo al inconsciente, activando en definitiva nuestras zonas de sombra, nuestras zonas de opacidad, donde aún late la noche, donde aún late la bruja o el misterio. Eso por un lado, pero por otro perseguimos una transformación en el plano social, una subversión del orden burgués dominante. Es innegable que actualmente vivimos en un mundo basado en la explotación de una clase sobre otra, que vivimos en un mundo que niega la libertad. Pues el surrealismo se opone frontalmente a todo aquello que niegue la libertad. Y ahí podríamos hablar mucho, sería para dedicar un programa, de las vinculaciones del surrealismo con el romanticismo revolucionario, o en sus inicios con el marxismo, posteriormente sus vinculaciones con otros movimientos como el trotskismo, el anarquismo, el movimiento libertario en general. Eso en cuanto a objetivos, así dicho grosso modo, pero nuestras actividades apuntan en varias direcciones. Te lo voy a intentar resumir. Por un lado, desarrollamos un trabajo de análisis y reflexión crítica del modelo de civilización actual y por supuesto, de sus mecanismos de dominación y de control. Mecanismos que
que afecta muchas veces a nuestra subjetividad, a nuestro inconsciente y, por qué no decirlo, a nuestros deseos y a nuestros sueños. Eso por un lado. Por otro lado está el terreno de la experimentación de lo sensible a todos los niveles. Podría hablaros del juego colectivo, de las derivas, de experimentación con la imagen y el lenguaje. En definitiva, vivir la experiencia de lo maravilloso. Eso que los surrealistas llamamos la poesía por otros medios, ¿no? Que no es más que la vieja aspiración surrealista dicho así rápido, de que lo poético salte de la palabra a la vida cotidiana. En tercer lugar, además de ediciones de libros, tanto individuales como colectivos, el Grupo Surrealista de Madrid ha mantenido también desde siempre una intensa actividad de intervenciones públicas, en muchas jornadas, en muchas charlas, debates, juegos. Estoy acordando, por ejemplo, de unas jornadas inolvidables que tenían por título "Las mercancías mueren, las cosas despiertan". Jornadas sobre el objeto cuando todo se viene abajo. Fueron unas jornadas que organizamos en el 2013 en el solar liberado de la Asamblea de Lavapiés, y en las que, por cierto, después de las charlas, pues invitamos a todos los asistentes a que acudieran allí con objetos y construir entre todos nuevos objetos. Esto serían un poco las tres vertientes de nuestras actividades como grupo. Y bueno, acabas de comentar una actividad que has hecho en Lavapiés, porque la verdad es que el Grupo Sur, corrígeme si me equivoco, está un poco enfocado hacia la zona de Madrid, ¿no? Esta sería ahí su ámbito, por así decir. Sí, la mayoría de grupos residen en Madrid, sí, pero hay miembros que viven en otras ciudades. Como es tu caso, ¿no? Que estás aquí en Cantabria. Sí, yo sí. Es mi caso que vivo en Santander, pero vamos, participo en todas las actividades. Sí. Acudo a todas las reuniones, todos los juegos, todas las charlas que puedo. Ahora con la situación que tenemos está la cosa un poco parada, pero bueno, un poco al hilo de esto, y como tú resides en Santander, te quería preguntar, ¿no? Porque hablas de experimentación, de derivas, de tomar la vida cotidiana, y te quería preguntar, ¿aportas perspectivas locales de aquí al grupo? ¿Y nos podrías poner algún ejemplo? A ver, obviamente muchos de los textos que he ido incluyendo durante todos estos años en nuestras publicaciones, y en concreto en Salamandra, pues describen experiencias, derivas, juegos desarrollados en Santander y en otras zonas de Cantabria. Es el caso, por ejemplo, de la vaguada de las Llamas de Santander. Sí. Varias de mis intervenciones han descrito experiencias sucedidas en este entorno, un entorno, como muy bien sabéis vosotras, bastante deteriorado por culpa de la especulación urbanística. Recordemos que es ahí donde se produjo hace unos años ya la expropiación de la casa de nuestra vecina Amparo, sí, para construir un vial innecesario. Sí. No sé cuánto hace de aquello. ¿En qué año fue? Pues creo que 3 años, 4. Sí, 4 o 5. Y vamos, el 15 de febrero, que ya iba, aprovecho para que vaya sonando, el 15 de febrero es el aniversario. Cierto, que, sí, que dentro de muy poquito. Claro. Sí. Pues este entorno es donde sucedió este hecho, ¿no? El hecho trágico. Sí. Es también donde se construyó el aberrante Parque Atlántico, que además de joder un entorno maravilloso de por sí, nos costó 30 millones de euros de dinero público. Y este entorno, como digo, es para mí pues un lugar de ensueño, en el que he tenido muchos tipos de experiencias poéticas. Es un lugar lleno de recuerdos de infancia. Es el primer lugar, por ejemplo, donde pude sentir por primera vez eso que los románticos del siglo XVIII llamaban sentimiento romántico de la naturaleza. Aún hoy es un lugar en el que perderse y realizar derivas, paseos azarosos, encontrar objetos inesperados, donde en general experimentar de primera mano eso que los surrealistas llamamos exterioridad. Sí. Y hay un libro colectivo editado por el grupo que se llama Pensar, experimentar la exterioridad, donde hablo de esta zona, de la vaguada. Y en ese mismo libro aparece un texto de un compañero del grupo, Noé Ortega, que ahora está residiendo en Donosti, y que también su texto habla de Santander y me cita en varias ocasiones la vaguada. Bueno, nos estás hablando de Salamandra, has salido ahí varias veces y te quería pedir si nos puedes hablar un poquito de ella y además no aprovechar porque creo que en febrero de este 2021 va a salir un nuevo número y bueno, te quería preguntar si nos podías adelantar un poco los contenidos de la revista.
Salamandra es el órgano, podría decirse que es el órgano principal del grupo. El primer número de Salamandra es, como dije, del año 87, creo. Y la revista reúne trabajos teóricos, trabajos experimentales y creativos de sus miembros, desde trabajos teóricos, reflexiones y análisis de la dominación capitalista, hasta juegos y, como dije antes, experimentaciones con la palabra, con la imagen, experiencias oníricas, derivas. Todo esto responde claramente a un proyecto político de vida poética, usando la célebre expresión del surrealista portugués Mário Cesarini, un proyecto político de vida poética. Por supuesto que la revista está abierta a colaboraciones procedentes de fuera del surrealismo, aportaciones que proceden de campos afines del pensamiento crítico, del pensamiento libertario, como es el caso de Miguel Amorós, de Corsino Vela, el colectivo Barbaria o el colectivo Cul de Chat, por poner algunos ejemplos. Y claro, el caso del nuevo número, para intentar resumirlo, te diré que es el número más extenso editado hasta ahora. El anterior superaba las 300 páginas, este va a ser mayor todavía. Pero voy a tratar de condensarlo, aunque va a ser difícil, pero bueno. Te he prometido otro espacio para adentrarnos cuando se publique y que puedas ahí excederte bien, pero venga, dale ahí. Antes de nada tengo que decir que este número iba a salir en febrero de 2020, pero la pandemia lo paralizó todo, como muchas otras cosas. Entonces, claro, nos planteamos si reconfigurar este número, como hicieron otras revistas, reconfigurarlo en el sentido de redactar nuevos textos sobre el coronavirus. Pero tras mucho debate, al final optamos por mantener todos los contenidos tal y como estaban. En realidad, la crisis del coronavirus no invalida ninguno de estos textos, sino que viene a reafirmar la gran mayoría de reflexiones críticas que hay en estos textos. Es más, muchas de las afirmaciones y las advertencias que lanzábamos respecto del desastre capitalista en marcha ya preveían de algún modo la irrupción de pandemias como la actual, y preveían también el aumento de los antagonismos, el recrudecimiento de la dominación capitalista, como ha sucedido con todo esto de los confinamientos. Y tomamos la decisión de incluir un texto introductorio que hace un recorrido por muchas de las teorías que han ido surgiendo en el medio radical sobre el coronavirus y sus causas e implicaciones. A veces son meras preguntas, otras veces se mencionan posibles causas de lo que está pasando, pero aunque es muy difícil saber la verdad de lo que está sucediendo, a ver, nosotros no somos científicos, no tenemos un laboratorio en casa para comprobar lo que nos están diciendo las instituciones oficiales. A pesar de eso, defendemos la noción de verdad y con ese texto tratamos de identificar humildemente los males y las nocividades que nos afectan, más allá del propio coronavirus incluso. La nueva Salamandra cuenta, por supuesto, con las secciones habituales, la sección Laboratorio de lo Imaginario, que incluye experimentos con la imagen, como collage, fotografías intervenidas, objetos encontrados o construidos. Son prácticas realizadas, y esto es muy importante, esto que voy a decir es muy importante, sin ninguna intención artística. Está también la sección, quizás sea la más antigua de la revista, la sección llamada Más Realidad, que publica experiencias urbanas, que está caracterizadas pues, por el azar objetivo, por la deriva, por el encuentro. También contamos, como siempre, con una sección de poemas. He de decir que Salamandra no es una revista de creación al uso. Nosotros entendemos la poesía como una práctica no profesionalizada ni especializada, y se mantienen las secciones anacrónicas y exenciones, que desde siempre han incluido reseñas de libros y revistas del movimiento surrealista internacional o del pensamiento crítico en general. Bien, además de todo esto, este nuevo número en concreto cuenta con otros bloques temáticos. Hay un bloque llamado Del comunismo del genio al genio de lo común, y tiene que ver con la poesía por otros medios, que recoge una serie de jornadas experimentales sobre los juegos surrealistas y el sueño. Concretamente dos, una realizada en el Ateneo Cooperativo de Nosaltres de Madrid, así como una barraca que montamos, la Barraca de las Maravillas, en la 5ª edición de las Jornadas de Arte y Creatividad Anarquistas de 2019, en el espacio Eco de Carabanchel, donde, por cierto, instalamos un confesionario de sueños, que fue muy divertido. Un segundo bloque ahonda en eso que los surrealistas llamamos exterioridad, que bueno, ¿cómo podría definir qué es esto de la exterioridad? Pues ese afuera salvaje de la civilización industrial, ese terreno
aún no colonizado por la actividad industrial ni siquiera por la cultura. Y en él se publican ensayos y experiencias personales de algunos de los miembros del grupo. En mi caso, por cierto, publico un texto que escribí a raíz de unas experiencias con la exterioridad en La Lechuza. Experiencias que tienen mucho que ver con los sueños y con presencias poéticas del lugar. Todos los que conocéis La Lechuza ya sabéis a qué me refiero. Sí. También se publica el debate Encierro Industrial y Exterioridad, que organizamos en 2018 en la librería Enclave de Libros en Madrid, con los amigos del colectivo Mal País y el colectivo Cul-de-Sac. Otro bloque muy interesante y muy actual es el titulado Revolución y Éxodo. Y este bloque aborda una cuestión para todos nosotros esencial y tiene que ver con lo que los amigos del colectivo Barbaria denominan sustraccionismo, y que tiene que ver con la posibilidad de escapar o no, en qué medida se puede hacer esto o no, escapar del capitalismo, del dominio de la mercancía, como por ejemplo volviendo al campo, pero escapando también, y esto es lo difícil, de las relaciones sociales asociadas al capitalismo. Un debate muy interesante en el que participan los colectivos Barbaria y los amigos de la negación, además de Jorge Baladas, Adrián Almazán, Helios Escalante, Albert Masón y los amigos del Grupo Surrealista de Madrid, José Manuel Rojo y Andrés de Besa. El bloque Crisis de Civilización, Colapso y Utopía, también de gran vigencia por desgracia, incide en el ecocidio en marcha, y ya es más que visible, ya es que no, la élite ya no lo puede ni ocultar. Incide en el ecocidio, también en la idea de un posible colapso del capitalismo termoindustrial, en el fin del modelo productivo, en el agotamiento de los recursos energéticos. Aquí se habla de la necesidad de erigir otros mitos, y en eso el surrealismo tiene mucho que decir y que hacer. Construir otros mitos bien distintos a los mitos que nos ha inoculado el poder desde sus medios de comunicación y sus maquinarias de expresión, como son, por ejemplo, el mito del progreso, o un mito todavía más pernicioso, que es el mito tecnológico, la idea de que la tecnología solucionará cualquier problema que se nos ponga por delante. Un mito muy presente, por cierto, en los medios de comunicación. Hay más, como dije, es un número muy voluminoso. Sí. Hay otra sección llamada Bloques sobre mercancía inconsciente, que indaga en cómo y en qué medida la mercancía y la tecnología actual ha colonizado el inconsciente y el sueño. Incluye textos de Corsino Vela y Julio Monteverde. Aparecen algunas respuestas a la encuesta Informe Provisional de Daños del Incendio Interior, que difundimos desde el Grupo Surrealista de Madrid en muchos medios. Hay otra sección que es el bloque del amor. Es una sección dedicada a la defensa del amor transformador, del amor revolucionario, del amor loco, como decimos los surrealistas. Un amor que se oponga a la lógica mercantil y que se oponga sobre todo al vacío de las redes sociales, que tanto en un plano teórico como en un plano práctico. Ahí colaboran, además de varios miembros del Grupo Surrealista, amigos como Adrián Almazán, Mariana Iracheta, Lucía González Mendiondo, María Santana o Inés Mendoza. Y por último está el bloque de la locura, automatismo, lenguaje, en el que se publican textos que reflexionan sobre el automatismo, sobre la práctica del automatismo y la experiencia creativa de los llamados locos. Textos que se oponen obviamente a la hegemonía psiquiátrica y defienden, por ejemplo, la libertad creativa del delirio. Algunos de los autores que aparecen en esta sección son Michael Lowy, Antonio Cándido Franco, Eugenio Castro, que es un miembro del grupo, o Ana Marqués. Esto es grosso modo lo que nos trae la Nueva Salamandra, que en un programa futuro podemos detallarlo más. A mí me parece bien. A mí me parece bien, porque además yo quería hablar de una publicación mucho más liviana que sacáis, que sería Drosera, que acaba de salir el número 7, ¿no? Efectivamente. Sí. Drosera no es una revista de creación al uso tampoco. Es una revista muy pequeña. Sí. En realidad es un DIN A3, doblado 2 veces. ¿Y qué puedo deciros de Drosera? Que lleva el subtítulo de Intervención onírica, incluye la transcripción de sueños, incluye frases oníricas, incluye dibujos de objetos soñados y también reflexiones críticas en torno al sueño y sus posibilidades emancipadoras. Es decir, en qué medida el sueño puede construir realidad, en qué medida el sueño puede crear nuevos mitos, en qué medida el sueño hoy en día puede crear una subjetividad distinta a la subjetividad del capitalismo,
y ante todo en qué medida el sueño puede liberar al ser humano de toda opresión. Y en este último número aparecen textos de Miguel Amorós, de Ron Sakolsky, surrealista canadiense, María Santana, que perteneció al grupo surrealista durante varios años, Jaime Mansó, que es un amigo de CNT Fuenlabrada, o Julio Monteverde, un gran investigador del sueño, que también fue miembro del grupo surrealista de Madrid. Aparecen sueños transcritos de Michael Lowy, de Lourdes Martínez y Andrés de Besa, que también son miembros del grupo. Se incluyen collages y objetos construidos basándose en imágenes que hayan aparecido en sueños, como es el caso de un collage que nos envió Janice Hathaway, que es una surrealista estadounidense bastante interesante. La verdad que está realizando un trabajo muy potente. Y esto sería, así muy por encima, lo que incluye esta pequeña publicación. ¿Y nos puedes comentar un poco dónde podemos encontrar estas publicaciones? Sí, ahora mismo la revista Salamandra la está distribuyendo Traficantes de Sueños. Sí. Los oyentes pueden encontrarla en algunas librerías, si son de Madrid, en Traficantes de Sueños, en Enclave de Libros y en La Malatesta, mencionar algunas. En Barcelona, en La Rosa de Foc, la librería de la CNT, allí siempre llega. En Valencia la pueden encontrar en la librería Sahiri, en Oviedo, en Cambalache. Y para los oyentes de Santander, decirles que en la Libre y en la Vorágine la tienen, y en Torrelavega está a la venta en Delibro. Al oyente le diría que si la revista no está en su librería habitual, decir que su librería se la pide a Traficantes de Sueños. Que la distribuye Traficantes de Sueños, ¿no? Sí, que su librería habitual pues la puede pedir a Traficantes. Y al margen de eso, puede escribirnos a nosotros. Tenemos una dirección de correo, la dirección de nuestra editorial. La editorial es La Torre Magnética. Y si quieres, doy el correo para que nos lo pidan a través del correo. Vale, dale. Sí. Sí, mira, la dirección del correo electrónico es edicionesdelatorremagnética@gmail.com. Vale. edicionesdelatorremagnética@gmail.com. Y si lo quieren pedir a través del correo, pues nosotros se lo mandamos. Vale, perfecto. Pues hasta aquí la entrevista, que no tenemos mucho más tiempo. Feliz colapso, Vicente. Feliz colapso. Bueno, y para ir acabando el programa, voy a pasar a leeros el comunicado de la campaña que están promoviendo en redes las compañeras de Juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión. Esta campaña por la defensa de la vivienda contra los desahucios y la represión nace a raíz de los hechos acaecidos el 13 de julio en El Astillero. Como muchas ya sabréis, ese día se paró el desahucio que implicaba la expulsión de su casa de Lilian y su familia. Durante el desarrollo de los acontecimientos, la familia se mantuvo en su domicilio, mientras las personas manifestantes nos encontramos con un dispositivo de la Guardia Civil que nos impedía acceder al portal y, por lo tanto, a la vivienda. Además, habían vallado previamente la zona de acceso al edificio. En las anteriores convocatorias para parar el desahucio, en Cantabria no se habían visto nunca un despliegue policial de esta envergadura. La tensión y la naturaleza del dispositivo tuvieron consecuencias represivas para quienes participamos en la concentración. Todo transcurría con relativa tranquilidad hasta que llegó el cerrajero y las personas allí reunidas tratamos de bloquear el acceso, lo que derivó en empujones y porrazos por parte de la Guardia Civil. En medio de este revuelo, agarraron a un compañero y lo arrastraron adentro del portal, donde el resto no podía ver lo que estaba ocurriendo. Allí lo golpearon, insultaron y humillaron. Le llamaron hijo de puta y maricón, entre otras lindeces. Posteriormente, ante la incertidumbre, la impotencia y la preocupación por que no lo soltaran, un compañero pateó una valla y la tiró al suelo. Ese día hubo identificaciones directas y visuales. Unos días después, la Guardia Civil localizó a 3 compañeros y les exigió que acudiesen al cuartel de Peñacastillo. A uno de ellos se lo llevaron en plena calle, después de localizarlo en una concentración realizada frente a la delegación del Gobierno en Santander, en la cual se denunciaba la actuación de las fuerzas de seguridad unos días antes. Unos meses más tarde,
los dos compañeros llamados a declarar acudieron a la cita el pasado 9 de noviembre en los juzgados de Salesas al calor de una concentración de apoyo convocada por esta campaña. Ambos están siendo investigados por la supuesta comisión de delitos de atentado a la autoridad y lesiones leves contra agentes de la Guardia Civil. Asimismo, existe un tercer investigado por la supuesta organización de la paralización del desahucio. El próximo paso será realizar por el juzgado de instrucción el ofrecimiento de acciones a los activistas denunciantes. Recordemos que dos de los activistas presentes en la movilización presentaron sendas denuncias contra dos guardias civiles, uno por las agresiones que sufrió en el portal y el otro por haber recibido un porrazo. Una vez efectuado el ofrecimiento de acciones, la instrucción continuará por los trámites del procedimiento abreviado. Recordamos también que además de las dos personas que fueron a declarar, existe otra que también está a la espera de recibir una posible notificación. A las denuncias presentadas contra estos tres compañeros se suman las multas, sanciones administrativas, contra otras personas denunciadas por haber proferido insultos. Estas son, de momento, las consecuencias represivas de lo que sucedió el 13 de julio. Ese día el desahucio se paró, pero lo cierto es que el pasado mes de octubre una nueva ofensiva hizo que Lilian y su familia entregaran las llaves y finalmente perdieran la casa en la calle Miguel Hernández. Visto lo visto, solo nos queda afrontar la represión en colectivo. Independientemente de quienes sean llamados a juicio, la campaña de apoyo tiene unas necesidades que quiere comunicaros a los colectivos sociales y a las personas que podáis acceder a esta información, residáis en Cantabria o en otros lugares. Una de ellas es aprovechar el mal trago que implica la represión, con consecuencias emocionales, sociales, económicas, etc., para hacer de altavoz de nuestras luchas sociales, donde por supuesto están cuestiones como el acceso a la vivienda y la paralización de los desahucios. La segunda es la de generar una caja de resistencia mediante actividades y un número de cuenta para hacer frente a los gastos judiciales, así como los que tienen que ver con la difusión de la campaña. A la hora de hacer actividades y organizar acciones, nuestros objetivos se resumen básicamente en defender la necesidad de todas las personas de acceder a una vivienda. Para ello, consideramos importante abordar los siguientes objetivos parciales. 1. Deslegitimar la campaña antiocupación perpetrada por los medios para elegir un chivo expiatorio y señalar un nuevo enemigo interno al que poder culpar de las consecuencias que empieza a dejar la crisis actual. Unas consecuencias que se suman a lo que nos dejó durante todos estos años la anterior crisis de 2008 y que se resumen en la oleada de desalojos, desahucios y de represión que está por venir. 2. Visibilizar el trabajo cotidiano de los colectivos de vivienda, sindicatos de inquilinos e inquilinas, plataformas de afectados por las hipotecas, etc. 3. Señalar a los verdaderos responsables de echar de sus hogares a la gente, ni pobres, ni precarias, ni ocupas, sino jueces, policías, bancos y fondos de inversión. Y 4. Dar a conocer a la población la represión contra los movimientos en defensa de la vivienda y concretamente en el caso que ocupa esta campaña. En 2019 hubo más de 600 desahucios en Cantabria. En el caso de Lilian y su familia, finalmente desahuciadas, la actuación fue promovida por el Fondo de Inversión Desarrollos Las Peñicas, ligado estrechamente con Liberbank. No hay banco que se libre de ser responsable de echar a la gente de sus casas, pero en esta campaña nos gustaría señalar concretamente a esta entidad, ya que nos ha tocado de cerca. En 2016 nos enteramos de que este banco utilizaba la táctica del desahucio silencioso, a través del caso de una pareja de Santander a quienes les cambiaron la cerradura de su casa sin previo aviso. El 10 de abril de 2019, la PA y Stop Desahucios hablaban de más de un centenar de familias afectadas por Liberbank, cuyas sociedades instrumentales eran y son Desarrollo Las Peñicas y Bellos y Ponga. Entre 2015 y 2016, Liberbank firmó cientos de alquileres a 3 años y hoy en día las consecuencias se están pagando. El 2 de abril de 2020, un miembro de la PA de Torrelavega, vecino de los Corrales de Buelna, se suicidó. Él y su pareja estaban pendientes de un proceso de ejecución hipotecaria y una vez más iniciado por Liberbank. Las plataformas de afectados gritaron: no son suicidios, son asesinatos. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra da ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera
Bueno, pues hasta aquí ha dado el programa de hoy. Si no hay tiempo para más al final. Como nos viene pasando habitualmente. Eso es. Esperamos que os haya gustado esta primera versión de Popurrí. Y nos vemos en el siguiente programa de El pájaro observador. Puñetako printzeirala, non da manuala, ikasteko rituala, aurkituko alde, puñetako printzeirala.